Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín, mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver cómo se trasplanta la palta, el aguacate, del agua a la maceta. Este video te sirve para cualquier cultivo que tenés en agua y lo querés pasar a una maceta. Por ejemplo, un esqueje de lavanda, un esqueje de romero, un esqueje de potus o una planta de potus. Esas cosas que tenés cultivando en agua y están bien y de repente cuando las pasas a tierra se te secan de un día para el otro. Bueno, hoy vamos a ver cómo hacerlo bien para que no te falle. Resulta que las raíces son las que toman los nutrientes de la tierra y los toman a través del agua. O sea, la raíz, la función principal es chupar el agua de la tierra o del medio de cultivo. Cuando la raíz está totalmente sumergida en agua, es muy fácil para la planta chupar el agua digamos. Entonces, las raíces son mucho más finitas y son mucho menos raíces que cuando está en tierra, que en tierra el agua es mucho más escasa, entonces la planta tiene que desarrollar raíces más gordas, con pelos, muchas más, para abastecer la misma cantidad de planta. Entonces, con esto vos por sentido común decís, bueno, entonces yo, si saturo de agua la tierra y la dejo todo un pantano, entonces la planta tendría que crecer bien. Pero no, está bien, el sentido común y el razonamiento es lógico, pero lo que pasa es que en la tierra tenés un montón de hongos y bacterias que en situaciones con poco oxígeno, situaciones de asfixia, se activan y pudren las raíces de la planta. O entonces, ¿cuál es el truco? Te lo voy a ir contando mientras trasplanto mi palta. Mirá qué linda que está mi palta, mi aguacate. Mirá qué linda que está de hojas. Lo primero que vos tenés que saber es que si la planta, cuando la tenés en agua, está toda cachuza, enferma, sin hojas, cuando la pases a tierra no va a mejorar, va a empeorar, porque incluso el shock le va a pegar peor todavía. Entonces, una de las principales cosas que tenés que hacer para que te funcione el trasplante es que la planta en agua tiene que estar sana, tiene que lucir vigorosa. Mirá, le está saliendo una yema acá, ¿ves? Fíjate lo que es el desarrollo radicular de esta planta. Mirá, la voy a sacar de acá, ¿ves? Mirá, sin romper. Mirá. Que tenga un buen desarrollo de raíces en el agua te va a ayudar a que cuando esté en tierra tenga más capacidad para absorber el agua de la tierra y los nutrientes. Ahora lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, la voy a peinar y le voy a desenredar las raíces para que vayan para abajo, ¿eh? En el caso de que vieras raíces negras, esas podalas, las raíces negras es podrido. No deberías tener, pero si tenés, que es una malísima señal, podalas. Bueno, ahí está, mirá. Ahí está, ¿ves cómo se desenredaron? Esto es muy importante, y incluso hay raíces que se salieron, ¿ves? Mirá cómo me quedó la mano de raícitas que se salieron, y eso está bien porque eran raíces que no estaban en funciones, digamos. Acá tengo un baldecito con agua, vamos a poner la planta acá para que no se deshidrate. Hablando de maceta, cuando vas a trasplantar un aguacate o palta del agua a la maceta, es importante que las raíces entren lo más desplegadas posibles, que no entren apretadas, porque si no ya vas con el mal paso. En mi caso, esta maceta de 8 es ideal, sobre todo por la altura. Tiene más o menos, tiene 25 centímetros de altura. Pero, fíjate, si tenés acceso a una lata de pintura, esta lata de pintura es de 4 y tiene 20 centímetros de altura y también está bien. Fíjate, esto que es de 4 litros, 20 centímetros por 15 centímetros, va perfecto también. Pues lo importante es que las raíces se desplieguen, por lo menos para esta etapa del traslado del agua a la tierra. Después probablemente lo tengas que pasar a una maceta más grande, pero bueno, para este acostumbramiento y para estar tranquilo de que la planta está andando bien, en esta maceta va bien. Incluso en esta maceta de 8 la podrías tener hasta que mida 1 metro
o 1,5 metros de alto, acá va a andar perfecto. Sea lo que sea la maceta que uses, es importante que tenga agujeros de drenaje. Mirá, estas que son las que te venden, mirá los brutos agujeros que tienen acá en el costado, ¿ves? Y tienen un agujero acá también. Esto es muy importante porque, como te voy a explicar ahora, a estas raíces que vienen del agua y pasan a la tierra, necesitan estar muy bien hidratadas, con mucha agua, pero también tiene que haber aire para que no se activen estos hongos que pudren las raíces. Entonces, cuando vos le pones buenos agujeros de drenaje, te estás asegurando que el agua humedezca, pero se escurra rápidamente y no quede agua en el fondo. Por eso tiene los agujeros en los costados, porque si vos pones solo agujeros abajo y esto lo tenés apoyado en tierra, por ejemplo, esto se puede tapar y no drena. En cambio, en los costados siempre te va a drenar. Así tiene que ser el sustrato, ¿ves? Poroso, que se despegue rápido. Si vos usás la tierra de jardín o una tierra arcillosa, cuando llenes de agua tu maceta, se va a formar un barro y ese barro va a asfixiar las raíces y ahí va a activar los hongos y bacterias que las pudren. Si vos usás un sustrato poroso, ese sustrato va a absorber la humedad que vos le regás, pero como no se va a compactar, va a permitir que haya aire y que no se activen estos hongos. Si vas a comprar, comprás sustrato universal para macetas. Ese funciona perfecto. Si lo vas a hacer, puedes hacer, por ejemplo, mitad compost, un compost bueno, ¿no? Mitad compost y mitad arena, creo que es la solución más económica. Y si no, si vas a comprar los materiales por separado, que también es más económico que comprar el sustrato para macetas, es, por ejemplo, una parte de turba, una parte de perlita y una parte de compost. Y así va bien. O una parte de turba, 2 partes de compost y una parte de perlita, también te va a andar bien. Lo importante es que sea un sustrato que cuando vos lo mojes no se forme un barro espeso y pegajoso. Primero vamos a agarrar un poco de nuestro sustrato y vamos a tapar la base de la maceta. Es importante que el sustrato esté húmedo antes de trabajar, sobre todo estos sustratos a base de turbas, porque si vos no lo humedeces antes, después es difícil volverlo a hidratar. Entonces ahora con la planta así suspendida, le vamos llenando. Ahora voy a regar. ¿Ves cómo escurre rápido el agua? Bueno, así tiene que escurrir. Ahora que escurrió el agua, bueno, esto lo podés tirar con mucho cuidado, podés levantarlo un poquito más si querés. Y volvés a completar con tierra. Ahora tu misión es mantener esta planta, la palta, el aguacate o lo que hayas trasplantado, bien hidratado, pero muy hidratado. Como tenés un suelo con muy buen drenaje, muy poroso y una maceta espectacular, no tengas miedo de regar todos los días. Y así lo vas a tener durante un mes. Incluso no lo vas a tener al sol. Lo vas a tener con luz brillante, pero que no le dé el sol, porque vos necesitas que la planta esté fresca para que no se deshidrate. Y con eso la planta va a andar muy bien. Después de ese mes vas a ir llevando la planta a una situación de riego normal. Esto es regar solamente cuando la tierra está seca. ¿Qué significa eso? Que si vos metes el dedo y la tierra está húmeda, no regás. Solo regás cuando los primeros 2-3 centímetros de tierra están secos o una humedad muy suave. Otro tema a tener en cuenta, especialmente con la palta, el aguacate, es que a esta planta no le gusta el sol. Sobre todo cuando es joven. Si le da el sol, las hojas se queman, se ponen marrones en el medio, como quemado justamente, las hojas toman un color verde muy clarito, amarillento, se le pueden aparecer como puntitos en las hojas también. Eso es por efecto del sol, así que no la tengas al sol. Está bueno que reciba un poquito de sol, 2 horitas, ¿sí? Suave, y va a andar perfecto, porque esta planta es de la selva. En la selva recién
las plantas muy altas son las que reciben sol. Las bajitas están a la sombra en el sotobosque, creo que se llama todo eso. Una vez que la planta tiene 1,5 metros de altura, ahí sí la podés pasar a una maceta más grande tranquilo. Si querés saber cuándo va a dar frutos tu palta, tu aguacate, entonces acá tenés un video que hice donde te explico cuándo va a dar frutos tu aguacate, si va a dar, si no va a dar, este tema de que necesitas una planta macho y una planta hembra, todas esas cosas en este video muy bueno, tenés que mirarlo para ir entendiendo un poco qué podés esperar de tu aguacate. Si hay que injertarlo también, esas cosas. Si te gustó el video, ponle like y compartilo, que a mí me ayuda muchísimo. Y además vas a quedar bien con tus amigos. Y si te encantó, entonces fíjate, no es broma esto, pero al lado del botón de like y de compartir hay un botón que dice gracias. Apretá ese botón si te encantó y si está en tus posibilidades y a mí me vas a alegrar el día. Acá te dejo el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscripto y aprietes la campanita de la suerte, la campanita de la eterna germinación, que todo lo que tires en tierra va a brotar espectacular. Vas a ver, es una campanita muy milagrosa. Si querés apoyar económicamente al canal y a este humilde servidor, acá hay una imagen, o va a aparecer una imagen arriba del gorila, que si vos haces clic vas a acceder a un video donde vas a ver todos los beneficios que podés tener si te haces miembro del canal. Por una cuota mensual yo te puedo dar hasta un asesoramiento personalizado en tus cosas a través de un grupo privado de Discord. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín. Acordate de poner esto a la sombra,